Atención, trabajadores. ¿Os controlan los minutos que dedicáis a tomar un café en el trabajo? ¿Os sentís víctimas de recursos humanos? Y sobre todo, ¿os queréis reír? Pues quedaos aquí. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Jaime Rubio Hancock, periodista del País, precisamente especialista en risas, en filosofía, en redes. Primero nos sorprendió con el gran libro del humor español, un recorrido por nuestros grandes cómicos, y más recientemente ha publicado su novela El informe Penske, una parodia de lo más absurdo de nuestras relaciones laborales. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Bueno, Jaime, tu libro se ríe de todas esas tonterías que acumulamos en el trabajo, desde el absurdo de guardar un clip que está dado de sí, o una grapadora que no funciona, un azucarillo. Yo es que cuando leí pensé, esa es mi cajonera precisamente, o el horroroso menú del comedor. ¿Tan mal estamos en los trabajos? Bueno, yo creo que llevamos unos años, esto se ha potenciado con la pandemia, pero venía de antes, ¿no? Pero llevamos unos años planteándonos o replanteándonos qué es, cómo trabajamos, para qué trabajamos, por qué trabajamos, y creo que nos estamos, dando más cuenta cada vez de que el trabajo es una parte de la vida, pero no es toda la vida, y de que tenemos que, tener una vida al margen del trabajo y no considerarlo nuestra única prioridad. Entonces, en el libro lo que quería era un poquito ver todo este mundo del trabajo un poquito desde fuera, un poquito con cierta distancia, para intentar reflejar cómo algunas de las cosas que damos por hechas tienen un punto absurdo, que tienen su lógica interna dentro de la oficina, pero que vistas desde fuera, pues por poco que las veamos con un poquito de distancia, ya nos parecen completamente absurdas, aunque sean totalmente reales. Según los datos que nos proporciona su móvil, Jaime Rubio Hancock posponía la alarma un promedio de 3,5 veces cada mañana. Si tenemos en cuenta que tenía configurado el snooze cada 9 minutos, salía de la cama en torno a media hora más tarde de la que debería, cansado, enfadado y aún así con menos horas de sueño de las que necesitaba. Según la información de su pulsera de empleado, dormía de media unas 6 horas y 22 minutos, muy por debajo de las 7 recomendadas y de las 8 que ayudarían a mejorar un perfil de resultados mediocre. Este es uno de los datos que ayudan a entender por qué, a mediados de febrero, Rubio aún no había terminado la redacción del informe Penske, que el director general encargó al jefe de departamento el 9 de mayo y que el jefe de departamento encargó a Rubio el mismo día por la tarde. Bueno, yo como te conozco porque eres compañero del País, sé que eres una persona muy seria, y precisamente lo que me gusta de leer los libros de periodistas y de colegas o no colegas es descubrir otra faceta de esa persona, porque ya te digo, subrayo la seriedad que te caracteriza. Y lo chocante es eso, que tú has elegido el humor en tu anterior libro, luego hablaremos también de ello, pero el humor, sobre todo la carcajada en esta novela que has escrito. ¿Por qué eliges el humor? Pues es verdad que soy una persona seria, sobre todo en el trabajo, porque es lo que me toca, pero también me gusta pensar que soy, o que intento ser, una persona analítica. Entonces, cuando se habla de humor, me gusta recordar también lo que decía Enrique Jardiel Poncela, que el humor es un arma de análisis que sirve perfectamente, lo que decíamos antes, ¿no? Para ver las cosas desde fuera, con cierta distancia, sin esta implicación emocional. Entonces puedes ver un poquito lo que nos falla, lo que funciona y lo que realmente pues es, como decíamos, completamente absurdo o ridículo. Uh-huh. En tu libro, por ejemplo, a un trabajador se le da por muerto por un error administrativo. ¿Tú tienes miedo a ese absurdo, a ese error tecnológico, informático que nos puede amargar la vida? Sí, ahora que se habla de la inteligencia artificial, para mí el peligro no es que la inteligencia artificial sea inteligentísima y supere a los humanos en todo y nos deje sin trabajo. Para mí el principal problema es que, como todo lo que hemos hecho los humanos, la inteligencia artificial puede ser otra chapuza más. Entonces, para mí eso es lo peligroso, ¿no? Que sea otro error, pero que no tenga esta parte cómica, porque igual acaba con todos nosotros. Pero ahora que hablabas de lo que dice un trozo de papel y lo que pasa en la realidad, esto también es algo que pasa en el trabajo, en otros niveles, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú desempeñas unas funciones de jefe, pero en tu contrato pone que eres subalterno, cobras como subalterno. Es decir, lo que cuenta no es el trabajo que haces en realidad, sino un papel que firmaste hace a lo mejor 4 o 5 años, ¿no? Entonces, esta disociación que hay a veces entre
entre la burocracia, los procesos administrativos y la realidad, también genera como un cierto margen pues para el humor y para el absurdo. Sí, a mí me ha recordado sin duda Kafka, te lo dirá todo el mundo, por esas transformaciones que ocurren sin que uno las comprenda, en su caso la cucaracha, etcétera. Pero ahora tú lo enfocas desde un mundo del siglo XXI, desde un 2024, donde efectivamente hay inteligencia artificial, estamos en manos, parece, de la tecnología. ¿Te sientes seguidor de Kafka? Bueno, eso es mucho decir. Me gustaría sentirme seguidor de Kafka, sí, pero Kafka habla mucho de esto en El Proceso, cuando se encuentra con trámites absurdos como que tiene que escoger un abogado, pero eso no le va a servir para ganar el juicio, solo para dilatarlo. Y luego hay una cosa que me gusta mucho de la Metamorfosis, que es que cuando Samsa se despierta convertido en una cucaracha, una de las primeras cosas que piensa es que va a llegar tarde al trabajo, que también está ahí como relacionado con este elemento absurdo que se mete en lo cotidiano, pero manda lo cotidiano todavía, a pesar de que te has convertido en un bicho enorme. Y hablando de Kafka, normalmente no se le tiene como un autor cómico, y no es un autor con el que te vayas a reír, pero tiene este punto como de comedia muy negra, y de hecho, creo, si no recuerdo mal, André Breton incluye la Metamorfosis en su antología del humor negro. Entonces sí que tiene este punto de que todo lo que va reflejando el absurdo de nuestra vida y el absurdo de ciertas cosas que damos por hechas continuamente, tiene siempre un elemento cómico, aunque sea más duro de lo que puede parecer. Sí, es una forma al final de abordar y de superar tal vez el estrés, los problemas, ¿no? Sí, claro, es esta distancia emocional, esta distancia emocional de la que hablábamos nos da perspectiva, y la perspectiva te sirve pues para hablar de un accidente que has tenido, para superar traumas. O sea, el humor sirve para superar traumas, según muchos médicos. No todo el mundo puede hacer bromas sobre la pérdida de un ser querido, no todo el mundo le va a ir bien, pero a la gente que le funciona, o sea, a la gente que lo hace le funciona, le sirve. Y esto vale desde traumas graves como el que estamos hablando, pero también pues desde perder el tren, de caerte por la calle o quedarte dormido, ¿no? Son armas que permiten enfrentarte a una realidad que no siempre es tan perfecta como te gustaría. Bueno, también caricaturizas el escaqueo, no todo va a ser contra la empresa, también, bueno, pues ese rato, a los 15 minutos el café, luego el siguiente café, ¿es un deporte nacional? Es casi un deber nacional y internacional. Estamos en un momento, decimos del trabajo, ¿no? Evidentemente hay trabajos que necesitan un horario. Si tienes una peluquería y estás abierto pues, de 10 a 6, pues estás abierto de 10 a 6 y tienes que atender al público y tienes que estar presente, aunque en ese momento no haya nadie cortándose el pelo. Pero en muchos trabajos que hacemos hoy en día, pues en la propia redacción del periódico, no necesitas cumplir un horario, necesitas cumplir con unas tareas. Y hay gente que también tiene un horario pues en redes sociales o en la parte de mesa y portada digital, pero en otros casos, pues como tú, si acabas el podcast, ¿por qué no te vas a poder ir a casa? ¿Por qué tienes que...? Y otros días será al revés, tendrás que estar un poquito más. Entonces, esta parte de repensar los horarios y repensar cómo trabajamos y qué objetivos tenemos en el trabajo también pues tenía que estar un poco presente en el libro, y la mejor forma pues, es hablar de este escaqueo. La tercera entrevista fue con la responsable de recursos humanos y con el jefe del que podría ser su futuro departamento, Salvador Rodríguez. Fue una conversación muy parecida a la primera, con la salvedad de que le preguntaron dónde se veía de aquí a 5 años. Sabemos que Rubio no contestó lo que probablemente pensaba. Sentado en una mesa, haciendo un trabajo que tampoco me gusta, pero cobrando algo más. Sino que dijo algo que venía a significar más o menos lo mismo, pero usando expresiones vacías de significado como desarrollar mi potencial, realizarme profesionalmente, dirigir proyectos enriquecedores, ayudar a la empresa y a los clientes a lograr sus objetivos. También leyéndote he recordado referentes en cine, sobre todo, de como El apartamento con Jack Lemmon o tiempos modernos de Chaplin, incluso Fahrenheit. ¿Tenías también estas películas u obras en la cabeza sobre el trabajo y hasta dónde te puede llevar el absurdo de las normas? Tenía presente, hombre, dos referentes recientes que tenía muy presentes eran The Office, la serie mítica que además la estoy volviendo a ver, y otra es la película Trabajo Basura del 99, que es básicamente va de un empleado que tiene
que tiene un accidente, como si le dieran un golpe en la cabeza, digamos, y de repente descubre que lo que está haciendo es ridículo y se dedica a no hacer nada, y con eso llama la atención de sus jefes y le premian porque está teniendo una actitud completamente innovadora y disruptiva en el trabajo. Y de lo que mencionas, el apartamento la volví a ver hace poco, pero hacía 20 años que no la veía. No recordaba que la oficina y el trabajo estaban tan presentes. Sí. Recordaba la parte pues, del apartamento y de su jefe, pero no recordaba que eran muchos jefes y que eran, digamos, una forma de medrar en la oficina también, y la importancia del despachito. Esto también, aunque bueno, no se ve reflejado, pero vamos, es un ejemplo buenísimo. Bueno, vamos a tus referentes en literatura del humor. Yo he recordado a Cervantes, estamos precisamente en la cervecería Cervantes, pero también a Eduardo Mendoza, Orejudo. ¿Cuáles han sido tus referentes en este género? Pues hay muchos, pero por citar algunos, pero muchos no porque me considere heredero de ellos, sino porque me gusta mucho leerlos y intento plagiarlos sin que se note mucho. Entonces, unos de ellos son la otra generación del 27, esta gente, Miguel Niura, Enrique Javier Poncela, López Rubio, que inauguran un nuevo estilo de humor en España, un humor, ellos lo llaman el humor nuevo, que es un humor absurdo, muy literario, con pocos referentes de la actualidad, que luego daría la Codorniz y que luego inaugura la escuela pues de Gila, y que incluso podríamos decir que llega a Fermín y Cansado. Y es la ventaja de que sea un humor absurdo y que sea un humor tan poco ligado a la realidad y a la actualidad, es que podemos seguir leyendo tranquilamente a pues, Los Tres Sombreros de Copa, las novelas de Javier Poncela, y nos perdemos muy poco. No hace falta consultar las notas a pie de página de la edición de cátedra para saber de qué te están hablando. Y eso es algo que me gusta mucho. Luego Mendoza, por supuesto. Si hablamos de humor tenemos que hablar de las novelas del Detective sin nombre y sobre todo las dos primeras, El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas. Esto sigue un poco la estela cervantina, en el sentido de que, igual que el Quijote, el protagonista es un loco. Y es un loco que, esto te toca más a ti, ¿no? Que resuelve crímenes. Ahí está esta unión de la novela negra y la novela del loco, digamos, del loco que todo esto le sirve para retratar la Barcelona en ese momento de la transición, pero bueno, sigue escribiendo ahora, y también con la Barcelona del pelotazo y la Barcelona de los Juegos Olímpicos en Sin Noticias de Gurbi. Entonces es lo que hacemos del humor como herramienta de análisis. La verdad que cuando uno lee literatura del humor parece fácil, porque todo fluye, uno se ríe, pero es el género probablemente más difícil. ¿Tú crees, Jaime, que se puede aprender el género del humor? Sí. O sea, en la escritura hay técnicas para todo, para hacer reír, para hacer llorar, para describir un paisaje, para describir la psicología de un personaje. Yo creo que la parte principal, más importante quizás, sea que te guste y que te diviertas haciéndolo, porque entonces es como más fácil aprendes, como más fácil te practicas, como más fácil te enfrentas a ello. Bueno, y hemos hablado de los españoles, pero a mí tu novela también me ha recordado nombres de la literatura anglosajona, pues no sé, como John Kennedy Toole o Tom Sharp, Foster Wallace incluso. ¿Te ha inspirado también la literatura anglosajona? También la leo mucho. De hecho, Foster Wallace tiene una novela, El Rey Pálido, que está ambientada en el trabajo, que en su caso son funcionarios de Hacienda, que encuentran en Hacienda, que también pues, refleja un poco estas rutinas absurdas que tenemos. Y luego, aparte de los que citas, Tom Sharp, desde luego, y Kennedy Toole, es muy gracioso, pero también tiene un puntillo triste, ¿no? Pero aparte de... Sí. Y la propia novela, La conjura de los necios, es un personaje que está presentado de forma grotesca, pero tiene una vida triste, una vida dura, que supongo que es un trasunto, al menos en parte, de la suya. Y aparte de ellos, pues está P.G. Wodehouse, pero sobre todo con las novelas de Gypsy Wooster, que tienen este mundo anglosajón congelado en un verano de 1923, en el que su única preocupación es escapar de sus tías, que le quieren casar con alguna de sus vecinas o amigas o incluso sobrinas. Y luego pues también podemos hablar del primer Dickens, los papeles póstumos de Pickwick, y por supuesto Tristan Shandy de Lawrence Stern, que junto con El Quijote es la gran obra iniciadora de la literatura cómica moderna y contemporánea, ¿no? Con esta literatura completamente pues casi desquiciada. O sea, unos fragmentos, es verdad que tiene un lenguaje pues de su época, pero algunos fragmentos sonarían completamente modernos hoy, como lo de meter en la introducción
cuando llega un tercio del libro, porque en ese momento los personajes están durmiendo y ya tiene un momento para introducir el libro y presentarlo a los lectores, pues eso son cosas que incluso hoy en día resultan completamente innovadoras. Bueno, fíjate que acabamos de citar a dos que se suicidaron. Estoy pensando en Kennedy Toole y en Foster Wallace. Sí. O sea que, por favor, sí, mucho cuidado con la literatura del humor. Se suele decir, lo que hablábamos antes del trauma, ¿no? Se suele decir que entre los cómicos hay un porcentaje elevado de personas con problemas de depresión. No sé si es verdad, no he visto esos estudios, pero bueno, justamente parece que... De momento lo dejamos en la broma. ¿Tú que eres más de Gila, de Famino y Cansado? ¿Esto es como elegir entre papá y mamá? Esto es muy difícil. Los dos que citas son para mí de los más importantes, de los más. Gila sigue esta tradición del humor codornicesco, que es heredero del 27, y este humor literario y absurdo. Gila lo puedes, evidentemente tiene más gracia cuando lo cuenta, pero puedes leer sus textos. Y Famino y Cansado también es este humor absurdo que lo puedes seguir viendo y te sigue haciendo gracia 30 años después, porque no dependen de que entiendas que están imitando al presidente del gobierno de entonces, sino que tienen su propio universo, su propio lenguaje, y es que muchas veces hace parodia del propio humor. Es, completamente divertidísimo. Y luego están, por supuesto, los chanantes, que siguen esa estela de cuerda, y que llega a veces a Fernández Flores, de este humor rural y también surrealista. Y bueno, entre la gente que ahora empieza hay monologuistas divertidísimos, como pues, no sé, Irene Minovas, Tomás Fuentes, pues gente que es realmente muy graciosa y que tiene esta parte pues literaria, pero también escénica, que solemos encontrar en el humor. Bueno, vamos ya con tus recomendaciones, Jaime, pero antes le he pedido a un compañero que nos hable de la literatura del humor. Vamos a escucharle. Hola, soy Javier Rodríguez Marcos, subdirector de opinión del País, y hoy traigo una reflexión sobre el poder del humor. Como todas las sustancias corrosivas, el humor tiene un inmenso poder, pero mala prensa. Lo primero lo sabe el poder de verdad, que tolera mejor la crítica abierta que la parodia, porque a nadie con campanudas pretensiones de pasar a la historia le gusta que no se lo tomen en serio. El gran ejemplo de esa zozobra son los regímenes totalitarios, que suelen segregar toneladas de ingenio. Ahí están obras como La broma, del checo Milan Kundera, Mis chistes, mi filosofía, del esloveno Slavoj Žižek, o incluso el último de Timothy Garton Ash, una historia personal de Europa salpicada de chistes políticos habituales en los años del telón de acero. ¿Qué es un cuarteto de cuerda? Una orquesta sinfónica de Alemania del Este tras un viaje al oeste, dice uno de ellos. Lo segundo, la mala prensa, tiene que ver con el canon literario y su remoto origen en la Grecia clásica, que privilegió siempre la tragedia, el género de los temas elevados y de los poderosos, sobre la comedia, el reservado a las bajas pasiones y al pueblo llano. Tal vez por eso la gran mutación de la cultura occidental cristalizó en el Quijote, donde un personaje trágico y uno cómico matizan sus caracteres por la vía más rápida, viajar y charlar. Por eso también los románticos ingleses decían que la novela de Cervantes es el libro más triste de este mundo. ¿Por qué? Porque hace reír. Y ahora sí, vamos con los libros que nos has traído en esta mochila. Los tenemos aquí amontonados junto a los cafés y vais a ver, oyentes, vais a oír que Jaime ha traído mucho humor y mucho absurdo. Por ejemplo, Doctor No, de Percival Everett. Cuéntanos. Sí, pues Percival Everett es un escritor estadounidense. Doctor No es su última novela, está traducida también al español, y es una especie de parodia de los villanos de Bond, solo que cuando lo que está buscando es nada, literalmente. El villano, que es el Doctor No, está buscando, con ayuda de un matemático experto en el cero, el vacío, la nada. Entonces, a partir de ahí se monta pues una trama en la que, como siempre, Percival Everett habla de temas raciales en Estados Unidos y de pues un poco también en este caso el mundo de la academia, y está realmente muy, muy divertido. Por si alguien no lo sitúa, Percival Everett es el autor del libro en el que está basado American Fiction, que te ha hablado también pues de literatura de autores negros, de apropiación cultural, de modas en literatura. Bueno, eso nos lleva al siguiente que nos has traído, que está aquí, Nina Like. No hemos venido a divertirnos. Cuéntanos. Sí, igual que American Fiction, no hemos venido a divertirnos, está protagonizada por un escritor maduro al que nadie toma en serio. En este caso es diferente porque se encuentra ante una
ante una crisis en la que no sabe qué escribir, no sabe si plegarse a las modas de la diversidad cultural y de la autoficción, y en todo caso está claro que no ha sabido encontrar todavía su propia voz, ¿no? Entonces él con la excusa de este personaje que llega a un congreso literario, pues va hablando de sus inseguridades, de los problemas que ha tenido con otros escritores, y lo hace desde un tono pues cómico, pero muy certero y con una comprensión de la psicología del personaje que a mí me parece muy bien construido. Bueno, luego saltamos a una sevillana, Greta García. Nos has traído Solo quería bailar, que está en la editorial Tránsito, que estábamos comentando antes a micrófono cerrado, lo interesante que es esta editorial, ¿no? Sí, este libro además es divertidísimo. Empieza fuerte, empieza con una bailarina que está en la cárcel y bueno, no quiero dar muchos detalles, pero muy escatológicos y muy sexuales, pero desde el punto de vista como muy gracioso. Está escrito además como si estuviera en andaluz, digamos, como tal y como se habla, tal y como habla el personaje, que puede parecer un artificio, pero en este caso cuadra perfectamente pues con la intención de construir un personaje cercano, divertido, y para meterte bien en su cabeza y saber por qué está en la cárcel y por lo que está pasando. Es uno de los libros con los que más me he reído en los últimos años. Qué bueno. Y no podían faltar unas viñetas, no sé por qué, bueno, por humor, por tu afinidad, que es el libro de Ricky Blanco, libro de reclamaciones. Sí, va a parecer que estoy haciendo publicidad porque son las viñetas un poco retocadas que ha publicado en El País, pero es que a mí me parece Estamos a favor de lo bueno. Vamos, me atrevo a decir el mejor, pero uno de los mejores viñetistas por el trabajo que hace tanto con la imagen, el texto, la idea es realmente brillante. Y por último, un pequeño burgués de Vincenzo Cerami. Cerami es conocido por ser uno de los guionistas de La vida es bella. Pero este libro no tiene casi nada que ver con esto. Habla de un funcionario, este pequeño burgués, que quiere colocar a su hijo también en el ministerio. Y entonces, no quiero dar muchos detalles porque es un libro muy pequeño, pero digamos que hay un momento, digamos, de trauma. Y esta parte de pequeñez del ministerio y de la burocracia, que al principio tiene un tono cómico, se vuelve muy negra y muy dura al final. O sea, es un libro como bastante, que a mí me dejó bastante tocado, pero está brillantemente escrito y en solo 100 y poco páginas te construye un personaje y un mundo que es increíble. Qué bueno. Bueno, pues este es el mundo de Jaime Rubio Hancock, de ti, que desde luego nos has descubierto un capítulo de humor muy rico, ¿no? Y de humor negro que yo recomiendo vivamente, tu libro y los que nos estás recomendando. Nos quedamos con todo ello y vamos a escuchar también las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat y coordino Babelia. Y creo que no soy un pijo. Bueno, no sé, para qué negarlo. A lo mejor sí sea un pijo progre. Lo digo después de leer Quiero y no puedo, de la periodista Raquel Peláez. Una historia sobre cómo se ha desarrollado esa clase social en nuestro país. Pijos, cayetanos, fachalecos y demás ralea, los de ayer y los de hoy. Hay múltiples intereses en el libro que ha publicado Blackie Books. Para mí el central es la presencia descarada del dinero en la sociedad y la conducta asociada a la exhibición de la riqueza de clase. Del dinero se habla en la narrativa de ficción, pero del dinero se habla poco en la no ficción y menos si está cerca. La principal virtud del mundo de Peláez, que los ha visto, que ha visto cómo se comportan, cómo hablan y cómo se relacionan, es la descripción de una parte de la élite económica del país. Vamos de Fernando VII a Froilán y se entroniza a la otra reina madre, Nuestra Señora de Preisler. Y digamos que lo más relevante es la lectura de la sociología a la política, de cómo es ese grupo y qué piensa hoy. Porque se ha descarado y en muchos casos se ha injertado su mirada del mundo un madrileñísimo nacionalismo español que ya es también parte de sus señas de identidad. Bueno, ya hemos escuchado tus recomendaciones, las de Babelia, y ahora sabes que me gusta siempre cerrar con un poema. Te he pedido uno y has elegido 3 cosas de Baltasar del Alcázar. ¿Nos lo lees? Bueno, Baltasar del Alcázar es un escritor, un poeta del siglo de oro, del siglo XVI. Y en este poema, una de las cosas que me gusta es que hace un poco de casi una parodia de los grandes poemas de amor de la literatura. Y se llama 3 cosas y dice lo siguiente: 3 cosas me tienen preso, de amor es el corazón, la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso.
Esta Inés, amantes, es quien me tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Trájome un año sin seso hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Fue de Inés la primer palma, pero ya juzgarse al mal entre todos cual tiene más parte en mi alma. En gusto, medida y peso no le hallo distinción, ya quiero Inés, ya jamón, ya berenjenas con queso. Alega Inés su bondad, el jamón que es de Aracena, el queso y la berenjena la española antigüedad. Y está tan en fiel el peso que juzgado sin pasión todo es uno, Inés, jamón y berenjenas con queso. A lo menos este trato de estos mis nuevos amores hará que Inés sus favores no los venda más barato, pues tendrá por contrapeso, si no tiene razón, una lonja de jamón y berenjenas con queso. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias a ti y gracias a vosotros. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.